Buenas noches, bienvenidos a este encuentro que organiza Padis Canarias en colaboración con el Centro Loyola y Radio ECA en este espacio del Aula Cultural Loyola. La diversidad sexual es una realidad innegable en las sociedades contemporáneas y una asignatura pendiente en muchos ámbitos de la Iglesia. El Papa Francisco, sensible a esta realidad, ha abierto un espacio para la reflexión y el acompañamiento de esta realidad, que desde el Centro Loyola hemos querido aprovechar y secundar por medio del proyecto de Pastoral de la Diversidad Sexual, PADI. Y deseamos ofrecer un espacio eclesial amable, plural y diverso que facilite el conocimiento y la reflexión sobre la realidad LGTBI y la acogida y el acompañamiento pastoral a las personas que viven su experiencia creyente desde una sexualidad diversa. Hoy vamos a dialogar sobre un libro recientemente publicado por la editorial PPC, titulado Caminos de Reconciliación, 10 historias de fe y amor LGTBI. Su autor, Pablo Romero, está esta noche con nosotros, nos acompaña. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Marilú. Buenas noches, Pedro, y buenas noches a todas las personas que están viendo esta presentación. Muchas gracias por la iniciativa y estoy seguro que será un espacio buenísimo. También nos acompaña esta noche María Luisa Versosa. Buenas noches, María Luisa. Religiosa que lleva muchos años acompañando a personas LGTBI, que ha sido quien ha escrito este precioso prólogo del libro, y aunque ahora vive y trabaja en Roma, siempre se mantiene muy cercano a nosotros, ¿no? Buenas noches, muchas gracias y encantada de compartir este espacio. Y como podemos comprobar enseguida, pues se trata de una obra peculiar que no hubiera sido posible sin sus protagonistas, las personas que han compartido en ella sus historias. Tenemos la suerte de contar esta noche con varios de ellos. Uno de los testimonios que compartiremos es de una mujer bisexual, casada con Manuel y madre de Martín. Buenas noches, Fanny. Hola, buenas noches. También nos acompañan dos hombres, Aitor y Josu, matrimonio, padre de 2 niñas y un niño. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y para completar este elenco de hoy contamos con Herminia y con Javier. Ellos son padres de Sara, que es lesbiana, y Javi, que es gay, y son miembros de los grupos católicos Loyola. Buenas noches a ustedes también, Javier y Herminia. Hola, buenas noches. Estamos contentos de estar aquí. Muchas gracias. Y completa nuestro mosaico Miguel Ángel, que es compañero de Padis Canarias, y que va a estar atento a los comentarios que los asistentes quieran hacer a través del chat de YouTube, y que en el último tramo de este encuentro intervendrá para trasladarnos una síntesis de estas intervenciones. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches. Con el bolígrafo preparado y esperamos las aportaciones a través de YouTube. Muy bien. Pues la verdad que muchísimas gracias a todos y a todas por estar esta noche aquí con nosotros. La pandemia nos ha impedido estar de forma presencial, que nos hubiese encantado, la verdad, porque el frío de las redes pues aleja, ¿no? Pero a ver, también es verdad que tiene su ventaja, ¿no? Que poderlo celebrar con gente de muy diferentes partes del mundo, ¿no? Porque en Roma hay María Luisa. Así que ya hechas todas las presentaciones, pues vamos a entrar en materia. Muy bien. Pablo, nos gustaría empezar contigo. En la presentación que incluyes en el libro, dices, y cito textualmente, que este libro cayó de maduro y no ha habido más que recogerlo. ¿Nos podrías explicar qué quieres decir exactamente con estas palabras? Sí, este libro cayó de maduro. No sé si la expresión es una expresión que es universal, al menos en el habla hispana, pero es que las historias estaban ahí. Las historias estaban ahí al lado nuestro. Yo mismo llevaba años aprendiendo de ellas. Solo se necesitaba como dar el paso de ponerlas en relieve. Empezar a ponerlas en el lugar que merecen. Porque seguro, años, décadas atrás, han habido muchas otras historias de fe y amor de homosexuales, trans, bisexuales, que se deben haber perdido en la clandestinidad o que fueron ahogadas por la persecución. Hoy se daba la posibilidad de hacer un poco de justicia
y de hacernos bien a todos, con este que es el primer libro, el primer libro de testimonio del LGTBI católico publicado en España. Así que bueno, en ese sentido una ocasión única, de un proceso muy largo, así que y muy rico. Y es verdad que las experiencias personales que se recogen en el libro no solo se quedan en esas personas, ¿no?, que lo relatan, sino que en cierto modo nos cuestionan y nos interpelen. Por lo menos a nosotros nos ha pasado, y también es un poco lo que se relata, ¿no?, en tu experiencia, ¿no? ¿Podrías compartir algo sobre esto, ¿no?, cómo interpelen esas historias a cada uno de nosotros? Estas 10 personas son 10 historias de personas que se han reconciliado con su sexualidad, que han hecho un camino de reconciliación con su sexualidad, con Dios, con los demás, pero a la vez yo creo que nos muestran caminos para que todos podamos avanzar en nuestros caminos, en los propios caminos de reconciliación que tenemos que hacer. ¿Qué dice, por ejemplo, pregunto, la historia de Rodrigo, en su realidad de refugiado, camerunés, gay, sobre mis miedos a ser perseguido o excluido? O cómo Josefa, mujer trans, me hace descubrir a un Dios que actúa de manera misteriosa. Y así con todos. Por último, es a la iglesia en su conjunto que estas historias se ofrecen como una posibilidad de sanación. En la vivencia de la sexualidad, yo creo que está una de las grandes heridas de la iglesia. Y aquí hay historias que quieren ayudar a sanar esa herida. Muy bien. Has comentado ahora la experiencia de Rodrigo, ¿no? Una persona que salió huyendo de su país, entre otras razones por su condición. Y a nosotros en este contexto quizás nos resulte un poco extraño que todavía existan muchos países en el mundo donde se persiga de una manera tan cruel la homosexualidad, ¿no? ¿Crees que hay un movimiento para avanzar en ese sentido a nivel internacional? Porque cuesta creer que en el siglo XXI todavía se sigan produciendo situaciones de este tipo, ¿no? Sí. La historia de Rodrigo, un camerunés que huyó de su país tras sufrir primero una persecución familiar, y luego policial por ser gay, yo creo que es la historia de cientos de miles de personas todavía en este planeta. Por ello, yo creo que al pensar en la persecución a homosexuales, no se debe pensar nunca como un asunto solo del pasado. Nunca. Es un asunto muy presente. Y ojo, que tampoco debe ser algo impensable de cara al futuro. O sea, los movimientos históricos, sociales, culturales no son rectilíneos. Y sobre todo, mientras exista homofobia en el corazón de un español, en el corazón de una española, siempre va a existir la posibilidad futura de una expresión política de todo ello, de una expresión jurídica de todo ello. En ese sentido, esto es una lucha cotidiana de acogida y de transformación cultural para una sociedad mucho más integrada, mucho más igualitaria, en todos los sentidos. Pablo, en varios de los testimonios aparece con gran fuerza la dureza del proceso de estas personas, ¿no?, para reconciliarse consigo mismas y superar muchas veces esa homofobia interiorizada que tienen, ¿no? Y quizás que sea ese el primer gran desafío que se debe afrontar en esta reconciliación, ¿no? Esos caminos de reconciliación, como se titula el libro. Pero ¿no crees que este proceso es muy desconocido para muchas personas que no se vinculan o no tienen relación o no conocen a personas LGTBI, ¿no?, que piensan que no hay dolor, que no hay sufrimiento, sino que ellas son así porque sí, porque quieren serlo y sin más, ¿no?, sin que haya estas historias que se relatan en el libro? Sí, Marilu, mira, seguro existirá gente, sobre todo actualmente, que ha podido vivir con paz, con tranquilidad, el hecho de que sus deseos se orienten hacia el mismo sexo. Pero no es el caso de la mayoría, y menos al interior de la iglesia. Porque para que un católico, eso todos los católicos tenemos que pensarlo, ponernos en el lugar de una persona siendo católico, más allá de que estemos en España o no. Para un católico se acepte y se deje querer por Dios como gay, como bisexual, como trans, tiene que derribar, de hecho, muchas imágenes de Dios que se le ha transmitido durante su vida y luchar contra voces internas
que le dicen que eso es una aberración, que eso no está bendecido, etc. Por ello, cada aceptación de la homosexualidad debe ser festejada, debe ser celebrada. Es un triunfo del amor y un triunfo de la verdadera imagen de Dios que está, de la verdadera presencia de Dios que está en medio de las personas. Y esa es la experiencia de las personas del libro, que finalmente lo que triunfa es una experiencia de Dios que tienen dentro, y que muchas veces es a pesar de un discurso eclesial externo. Es una fe, una experiencia de amor, que es lo que hace bella esta historia y lo que hace superar situaciones sumamente difíciles. Sí. Muy bien, Pablo. Después volveremos otra vez contigo. Vale, gracias. Ahora voy a preguntarle a Fanny. Hola, Fanny, otra vez. Pero Me gustó mucho el título que se le puso a tu capítulo. Dice, nos da miedo la escala de grises. Y en un mundo donde nos movemos entre elementos opuestos y complementarios a la vez, con tanta polarización, ¿no? En todos los niveles, pero en el tema de la sexualidad mucho más, es difícil aceptar esa escala de grises de la que tú haces referencia, ¿no? Pero es indiscutible, es una realidad que está ahí y en la vida misma, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué fue lo que te ayudó a ti a superar esos miedos y aceptarte en ese ámbito intermedio, lo que a mí me sugería como una especie de tierra de nadie entre dos fronteras, ¿no? Pues mira, yo creo que lo primero que me ayudó fue el convencimiento profundo, la certeza de que Dios me quería y de que acompañaba mi historia. Es que esa certeza la tuve desde el principio. Luego se hace difícil por todo lo que nos rodea, ¿no? Pero esa certeza siempre me acompañó. Y luego una de las cosas que más me ayudó fue la visibilidad de otras personas LGTBI y sobre todo de otras personas LGTBI cristianas, ¿no? Porque para mí fue muy importante no sentirme única ni sola, ¿no? En esa historia, ¿no? Sino reconocerme como parte de una diversidad que Dios nos había dado y compartirla con otros hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontrar la comunidad de Crismón, pues para mí también fue importante. Y bueno, pues sobre todo eso, ¿no? El convencimiento de que Dios nos quiere y el compartir con otras personas que estaban pasando situaciones parecidas a la mía. Explicas en el libro, Fanny, que para ti la bisexualidad es un don, lo defines como una capacidad, una potencialidad, y que además has descubierto la necesidad de comunicarlo, ¿no? De darlo a conocer, porque también dices, y lo he oído en otras ocasiones, que la bisexualidad quizás no es comprendida incluso ni dentro del ámbito y el ambiente de las personas LGTBI, ¿no? Porque se considera como un estado de confusión, ¿no? De no saber bien qué es lo que quieres, incluso de promiscuidad, ¿no? Te pregunto, ¿cómo podemos ir dando pasos para que esta realidad se conozca, sea visible pacíficamente y con respeto, ¿no? Sobre todo, y evitar así tanto sufrimiento y dolor? Y también cómo podemos ahuyentar esos fantasmas que se... Pues mira, yo creo que siempre lo digo, pero es que lo tengo súper claro, que la forma de luchar contra esto y de normalizarlo es nombrarlo, visibilizarlo, porque al final lo que no se nombra no existe. Si no nombramos algo, no le damos un valor, no le otorgamos un sitio, ¿no? Y entonces no avanzamos en un reconocimiento ni una normalización y pues eso, ¿no? O sea que el nombrar es curioso, pero es verdad que dentro del propio colectivo LGTBI, y si estáis atentos y atentas, a partir de ahora os daréis cuenta que oiréis en muchísimas ocasiones gays, lesbianas y transexuales, ya veréis, fijaos, porque es común, o sea, los bisexuales estamos desaparecidos, ¿no? Ni desde dentro del propio colectivo se nos nombra. Y fijaos, si eso es difícil dentro del propio colectivo, pues para el resto de las personas heterosexuales, los bisexuales debemos ser, pues como, bueno, pues como algunos, ¿no? Algunas personas que hay ahí minoritarias, ¿no? Pero no se le da ese espacio. Y entonces, para al final, para combatir esa discriminación y esos prejuicios que hay sobre la bisexualidad, al final hay que conocerla y hay que nombrarla y hay que darle cabida. En tu testimonio remarcas bastante lo importante que ha sido tu fe en tu vida, la experiencia de sentir tan cerca a Dios.
y también lo mucho que te marcó el sentirte querida y aceptada en los grupos de catequesis en los que participaste, ¿no? Durante tu juventud. Aunque es verdad que siempre había que mantener un poco ese secreto, ¿no? Oculto, ¿no? Los tabúes, los miedos, las resistencias con las que tenías que convivir. Esta experiencia que tú has vivido ha hecho mucho daño a muchos creyentes, como también comentaba antes Pablo, ¿no? Que han tenido que estar y siguen estando dentro del armario. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para que nuestras parroquias sean lugares amables y un sitio donde todas o todos puedan vivir? Pues mira, al hilo de lo anterior que me preguntabais, va muy por ahí, ¿no? Yo creo que si desde dentro de nuestras comunidades nombramos esta realidad y le damos un espacio, vamos a conseguir dos cosas. Una, que las personas que sean LGTBI se sientan dentro o sea, sientan que esa comunidad, que esa iglesia también es su casa. Y una segunda cosa que es muy importante, el nombrar esta realidad y hacerla visible hace que el resto de personas de la comunidad abran sus ojos, su mirada, su corazón a la vivencia que tienen el resto de hermanos, ¿no? Y eso posibilita también hermanarse con lo que otros y otras están viviendo, ¿no? Y reconocer pues que eso también es un don de Dios, que la diversidad es un don de Dios y que al final yo creo que, bueno, igual que decimos que la verdad nos hará libres, pues es que creo que en esto más todavía, ¿no? La verdad, la visibilidad nos hace libres y nos permite pues caminar juntos y construir una iglesia donde todos y todas tenemos cabida. Entonces, bueno, pues yo creo que va por ahí. Pequeños signos de ir nombrando, de ir visibilizando, de ir incluyendo a todos y a todas hace pues que todo sea mejor. Cuentas en el libro cómo ha sido tu proceso de armonía y de aceptación a nivel personal y cómo te ha ayudado vivirlo con Manuel, ¿no? Tu pareja, que ahora es tu marido, que me hace gracia porque es ese cristiano progresista, activista con la causa LGTBI, valiente, cariñoso y padre cuidador, que es más de lo que pedías, que yo no sé tus amigas que te han dicho, pero es más de lo que pedías, ¿no? Bueno, tu experiencia, la verdad que contada contrasta con otras experiencias e historias que también se relatan en el libro, que quizás no han tenido esa suerte o esa complicidad de vivirlo, ¿no? En pareja. ¿En qué medida crees tú que esta experiencia tan positiva de vida de pareja te impulsa o te ayuda o te anima a compartir, ¿no? Lo que eres? Porque podría ser una pareja como muchas, pero... Pues la verdad es que me impulsa en gran medida, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues que el Dios de la sorpresa me puso ahí a Manuel, un chico heterosexual que ya estaba en Crismón antes de que yo llegase. Es verdad que yo creo que por aquella época era el único heterosexual que había en la comunidad y bueno, pues él tenía a su mejor amigo, era gay y por eso llegó así a Crismón, ¿no? Y él cuando llegó siempre lo relata, él dice que bueno, él se acercó para acompañar a su amigo y cuando vio que allí había una comunidad normal, donde él se sentía bien y se hacían cosas normales, pues se quedó, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues él tuvo como más conciencia de lo que implicaba esto de la diversidad y de construir entre todos y todas y aceptar pues que cada uno es como es. Y entonces, pues me lo puso muy fácil, porque cuando yo llegué a Crismón y lo conocí, yo no le tuve que arrastrar al activismo conmigo, es que él ya estaba allí, ¿no? Entonces fue un regalazo. Y de hecho, él es el primero que ha puesto su rostro, su voz, cuando alguna vez nos han entrevistado, y a él no le ha importado nada que pensaran que él era gay o que era bisexual, le daba lo mismo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sí que es una riqueza, porque tener una pareja con la que caminas en esa misma dirección, ¿no? Te complementas, te apoyas y te ayudas, pues claro, sin duda alguna es una maravilla. Muy bien. Pedid y se os dará, dice el Señor. Sí, yo lo pedí, mis amigas se reían muchísimo de mí. No lo vas a encontrar, yo decía, sí, hombre, sí, yo quiero un cristiano que sea, que entienda la causa, que esté, y lo encontré. Muy bien. Estupendo. Pablo, volvemos contigo. Gracias, Fanny. A vosotros. En el libro también se cuenta el testimonio de Carmen y Raquel, dos mujeres lesbianas casadas, ¿no?
Y el capítulo se titula que no sabíamos lo importante que iba a ser casarnos, ¿no? Cuando dos personas creyentes se quieren profundamente y se quieren comprometer para el resto de la vida, es importante para ellas sentir que esa unión ha sido bendecida, recibir la gracia del sacramento, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cuál es, en qué medida ese reconocimiento significa para las personas LGTBI algo tan importante? ¿Qué crees que aporta eso a su proyecto vital? Porque yo creo que hay muchas personas que no son conscientes de la importancia que tiene para ellos, ¿no? Sí, es súper importante, súper importante. Para Carmen y Raquel, buenas amigas también mías, como para tantas parejas católicas homosexuales, no basta que la Iglesia les acepte misericordiosamente, que les diga, vale, como no puedes vivir de otra forma, te perdono, lo acepto, te acompaño. No basta porque para ellas, como para muchas otras parejas, esa relación ha sido un lugar donde han descubierto el amor. Ha sido de las cosas más importantes de su vida. Han crecido como personas, se han sentido queridas como nunca. Han aprendido de todo en pareja. Por lo mismo, es humano, es necesario, sale de adentro el querer dar gracias, el querer celebrar y querer que todos se alegren y digan con ellas, sí, bendecimos esto, hablamos bien de lo que ha pasado. Todos estamos contentos, estamos felices contigo. Yo creo que no va a haber una verdadera reconciliación entre la iglesia institucional y las personas LGTBI mientras la iglesia no termine celebrando ese amor, reconociendo que ahí hay amor, que ahí hay por tanto presencia de Dios y que bueno, podemos celebrar, podemos cantar y podemos dar gracias por lo que aquí ha pasado. Aitor, Josu, ahora vamos con ustedes. Empezamos con Aitor. En un determinado momento cuenta la historia que Josu y tú se plantean intentarlo, ¿no? Dice, vamos a intentarlo, decías en el libro, ¿no? Ser felices viviendo juntos como dos personas que se quieren. Y eso lo vivieron desde un primer momento como algo que realmente les pedía el Dios de Jesús, el Dios en el que ustedes creen, ¿no? Después de todos estos años que han pasado, después de ese vamos a intentarlo, ¿podrías decirnos si esa convicción profunda se ha confirmado y también cuál es la clave, ¿no?, de esa vida compartida de la pareja? Sí, eso fue mira que somos un poco creativos, ¿eh? Pues fue una manera de pedir matrimonio un poco rara, la verdad, vamos a intentarlo. Pero pues lo hemos intentado y ya llevamos casados más de 8 años, ¿no? Y de ese matrimonio pues tenemos 3 niños, como pues habíais comentado antes, ¿no? Y la base, yo es que ahora les estaba viendo a Javier y a Arminia, os veía a vosotros, ¿no? Digo, si la base es la misma que tuvieron mis padres, los padres de Josu, o sea, nuestras preocupaciones en el día a día son las mismas que cualquier compañero de trabajo de la oficina, de la universidad o del centro. Es trabajar, intentar, pues hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, en la educación de nuestros hijos, educarles en la fe que nosotros creemos y que nos sentimos queridos por Dios, ¿no? Al final, y el poderlo vivir. Y tenemos la suerte que los dos pues participamos en una comunidad, somos miembros de CVX, entonces pues el trabajo de eso, pues bueno, pues el ir poco a poco, ir trabajando, intentar ir mejorando en lo que fallamos, que también fallamos, pero poniendo mucha fuerza en lo más importante, que es en el amor, ¿no? Y en tener, pues eso, una casa abierta, no sé, y el día que vino Pablo a nuestra casa, yo creo que, como diríamos en Bilbao, igual suena un poco, la acojonamos, o sea, se asustó porque se encontró una casa allí llena de gente, ¿no? Compartíamos encima, llegó un día de celebración donde Josu hacía su compromiso permanente en CVX, había 4 matrimonios con sus hijos, tirados, bueno, dormíamos en sacos y demás, y es celebrar la vida.
Y lo importante, eso, ¿no? O sea, yo le escuchaba a Fanny, escuchaba antes a Pablo y decía, joder, cuando nos propusieron pues contar un poco nuestra historia, yo decía, pero si mi historia no tiene nada de diferente que la de otro matrimonio, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, pues nosotros nos queremos y somos dos chicos, pero es que nos hemos sentido siempre queridos por Dios. Sí que es verdad que había una cosa que a mí me costaba y a veces es el miedo a que igual yo me sentía tan querido por Dios, tan amado por Dios, pero otros me decían, ¿eso igual no está bien? Digo, ¿me estaré haciendo yo mi propia iglesia? ¿O me estaré haciendo yo mi propio crecimiento? Porque si yo me siento amado por Dios, pero me están diciendo que no, ¿cómo es esto, no? Pues un poco... Pero nuestras preocupaciones del día a día, yo vuelvo a decir, es las mismas que los de recoger deberes, comida, disfrutar, salir de paseo, doblar ropa. Y sí que es verdad que, bueno, que y eso nos lo han enseñado, nos lo están enseñando cada día nuestros hijos. O sea, llevan con nosotros 6 años y eso de decir, bueno, y cada vez, pues bueno, por la edad, por el colegio, verbalizan más. Nosotros tenemos una suerte de tener 2 padres que nos quieren. Digo, pues bueno, sí es eso. ¿Y qué más da? Pues no, al final en el País Vasco, Gurasoak es los dos, el padre y la madre, ¿no? El Gurasoak, pues bueno, aquí son 2 aitas, 2 padres, pero es el mismo núcleo que familia, ¿no? Muy bien. 2 chicos no, 2 chicarrones. ¿No? A ver, Josu, retomando la pregunta que le hacíamos a Pablo hace un momento, ¿anhelas poder celebrar tu matrimonio sacramentalmente en el seno de la iglesia? ¿Qué aportaría esa celebración a su proyecto de familia? Bueno, aportar. Claro, nosotros hace 8 años y medio cuando nos casamos, que además tuvimos la suerte de que fuera un tío mío el que civilmente nos casó, él ya comentó, dice, esta es la boda más religiosa, o sea, la boda civil más religiosa que puede haber, porque estamos ahí decenas, cientos de personas y todos creyentes, ¿no? Yo sí lo viví. Además, en el sacramento del matrimonio, los ministros son los contrayentes. Entonces, yo sí lo viví como auténtico sacramento del amor de Dios que nos profesamos Aitor y yo, ¿no? Y entre toda la comunidad cristiana como testigos. Pero también es cierto que lo hacíamos extramuros. También es cierto que la parroquia estaba justo al otro lado de la carretera. O sea, estábamos, nada, a 50 metros, pero no pudimos hacerlo dentro del templo. O sea, yo solo lo vivo así ahora. En ese momento no me causaba, o sea, me causó en su día sufrimiento el no poder casarme oficialmente en la iglesia, o que no pudiéramos hacerlo oficial, vamos, como sacramento, pero en ese momento sí lo viví como tal. En caso de que la iglesia nos permitiera oficialmente, iglesia institución, el sacramento, hombre, yo sí lo haría, sobre todo porque yo creo que puede ser símbolo, sacramento de reconciliación también. Sacramento de reconciliación hacia otras personas a las que no han podido superar, como yo he podido disfrutar de una iglesia, y la iglesia les ha causado tanto sufrimiento y tienen tanto odio hacia la iglesia, y que yo lo entiendo, porque les han rechazado. Y el demostrar, ¿no?, de que se puede estar y es la iglesia del amor, pues desde ahí yo sí lo haría. Y sería más sanador, yo creo que también para mí, de lo que yo creo, ¿eh? Digo que sería sanador para los demás, pero yo creo que también sería sanador para mí. Según estaba hablando, digo, yo creo que a mí también me vendría bien. Aitor, tú nos cuentas tu experiencia propia de que cuando uno descubre y tiene la convicción interior de su identidad y de sus creencias, se libera de la necesidad de ser reconocido por todos los miembros de la iglesia. Pero muchos adolescentes LGTBI no consiguen ser felices porque ponen el foco en los mensajes negativos y acusadores. ¿Qué les podrías decir tú a ellos a este respecto? Joder, eso es
cuando tú has tenido una experiencia de Dios, ¿cómo le hablas a otro de la experiencia, ¿no? Para que les pueda llenar. Yo es confiar, ¿no? Y confiar en el Señor y confiar que, bueno, que Él es querido por el Señor, ¿no? Y eso que ahora cuando estabas haciendo la pregunta me estaba viniendo un amigo para muchos de nosotros, Alfonso Salgado, ¿no? Hace unos años en una reunión provincial de la compañía decía algo que una de las fronteras era las personas LGTBI. Y yo nunca me había visto como frontera para otros, ¿no? A mí se me abrió se me removió algo de decir, ¿cómo que otros me ven como frontera? ¿O cómo es que yo soy frontera para otros, ¿no? Entonces, el cómo vivir y el cómo trabajar eso, para mí y para los demás, ¿no? Te das cuenta de que todas las cosas llevan un ritmo, que las personas tienen que vivir un ritmo. Yo suelo decir, le decía a Pablo, ¿no? Yo creo que en nuestro entorno, si una de las personas que más han disfrutado de nosotros, yo creo que han sido las mujeres de nuestras parroquias. Yo en Orduña, en mi ciudad, antes estábamos compartiendo una celebración en una parroquia donde estuvo yo colaborando muchos años, cómo esas mujeres mayores, buenas mujeres, le quieren, le han, pues hacía tiempo que no se veían, ¿no? Es decir, cómo una persona que ha creído una persona que le quiere porque sea gay, no cambie sus sentimientos hacia ella. Dios no cambia tus sentimientos hacia ti. Si te ha hecho Él, si te ha regalado la vida Él y te la ha regalado para que la disfrutes, ¿no? Y cómo, lo único, pues encontrar cómo poder disfrutar esa vida. Pues con otro chico o con dos chicas o pues, bueno, pues una transexualidad, pero siempre seguir eso con el mensaje de que Dios nos quiere, ¿no? Y que, bueno, pues ¿cuántas personas son un poco más feas y le han hecho la vida imposible por ser feas? O porque son muy delgadas, o muy gordos, o muy altos, o muy bajos, ¿no? ¿Cuánta gente lo ha tenido tan difícil en esta vida? Y la sociedad se lo ha puesto difícil, pero eso no es porque Dios no les ha querido, ¿no? Entonces, entender eso, ¿no? A mí me emocionó cuando le entregaron el Oscar de actor revelación hace unos años a un vasco, el Goya en ECO. Él decía que era por la película Andía, era un personaje, en su día era mítico, ahora se ha comprobado que no, que era verdad, que era muy alto, ¿no? Y él se lo dedicaba a toda esa gente que por una forma u otra no se ha sentido aceptado por la comunidad, ¿no? O sea, a mí me emocionaba como también, pues bueno, hay gente que no se puede sentir acogida por la comunidad o por la gente por diferentes razones, porque no le quieren ver así. Hay que quererse, ¿no? Y yo creo que descubrir ese amor que Dios nos tiene para nosotros preparados, ¿no? A mí una de las cosas, yo nunca me imaginaba, cuando asumí que era gay, yo suelo decir que tenía el miedo de que me iba a ver mayor, muy mayor y solo, ¿no? Yo no me imaginaba casado, con 3 niños, y ahora me veo pues como mi ama, ¿no? Envejecido, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una suerte, una etapa en la vida y bueno, pues hay que seguir adelante. Josu, nos cuentas en el libro que tras tu discernimiento, ese discernimiento que hiciste para ver si lo tuyo era una vocación sacerdotal, descubriste que no, que Dios te llamaba para una vocación laical y en familia, y además eso incluía la sexualidad, habiendo ya asumido tu ser gay, ¿no? Eso se aleja de la llamada a una vida al celibato que hace o propugna el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Para las personas homosexuales, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué tienes que decir a esto? ¿Cómo lo vives tú? Es que, bueno, yo encuentro, claro, es muy complicado. O sea, ahora todo esto de, no, como iglesia te acogemos, pero tienes que ser célibe, ¿sabes? Entonces no me estás acogiendo. O sea, digo, ¿qué acogida es esa, no? Entonces, es como decir, acogemos a los cocineros, pero no podéis cocinar en mi casa. O sea, algo me chirría. Entonces,
la sexualidad es digamos, es un gesto de amor que tienen todas las parejas casadas, y castrarlo, o sea, es castrar el amor, y es castrar el amor de Dios. Entonces, bueno, le comentaba, ¿no? Cuando estuve con don Ricardo, porque yo trabajaba como pastoralista en un barrio de Bilbao, y claro, yo asumí trabajar como pastoralista y no pues constreñir la homosexualidad, porque me encantaba el proyecto de pastoral juvenil. Yo habría seguido siendo laico liberado, pero claro, yo sabía que yo no puedo ser un laico liberado y ser homosexual, digamos, activo, vamos, tener pareja. Ni decirlo, no podía ni decirlo, y cuando decidí, pues bueno, ya es el momento, yo quiero vivir mi sexualidad, Dios me quiere en familia, etcétera, pero lo tengo que dejar, porque como si no, me van a echar. Y antes de que me echen, se lo cuento. Fui a hablar con don Ricardo Blázquez y le dije, pues don Ricardo, pues que quiero, pues renuncio al puesto, pues porque soy homosexual y, pues bueno, me siento querido por Dios, pero quiero, o sea, mi vocación es formar una familia como laico. Y entonces, pues él me dijo, bueno, Josu, me parece bien, pero ya sabes que para ser un buen cristiano vas a tener que ser célibe toda tu vida, ¿no? Y yo, ya, es que no estás entendiendo, porque, o sea, digo, porque yo lo que quiero es formar una familia. Y entonces fue al cajón, sacó la tarjeta de un psicólogo y me la dio para que fuera. Yo creo que también, y disculpar, ahí en estos años ha avanzado mucho, o sea, han cambiado mucho la perspectiva de hace 20 años a ahora, ¿eh? Entonces yo creo que, pues yo sí que lo que decías antes animaba que, pues eso, que vivamos en el momento también, ¿no? Y yo entiendo que las circunstancias de hace 20 años no son las de ahora. Pero quizás un poco al hilo de lo que estaba diciendo Josu hace un momento, claro, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y por qué siguen en la iglesia si son tan incomprendidos cuando no son excluidos o son rechazados, ¿no? ¿Cuál es el porqué de ustedes seguir en la iglesia, ¿no? Que a lo mejor le puede responder esa pregunta a otras personas que no saben por qué. Porque experimentamos el amor de Dios. O sea, y nos sentimos queridos por Dios, ¿no? Y nos caemos y vamos a buscar apoyo en Él. Y seguimos ahí, ¿no? Y nos esforzamos en caminar con Él, ¿no? O detrás de Él, o al lado de Él, ¿no? Entonces, yo creo porque alguien que descubre el amor, pues es muy difícil romperlo, ¿no? Y en la iglesia hay muchas cosas, lo mismo que en la vida y en todos los trabajos. ¿Por qué se hace esto? Es que siempre se ha hecho así. Y hay gente que no se lo cuestiona. No, es que como siempre ha sido así, pues no cambiamos, no podéis. Pues ya está. Como siempre se ha hecho así. ¿Y por qué está ese cuadro ahí? Pues no lo sé. Es que siempre ha estado ahí y tiene que estar, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es cuestionarnos también, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Por qué está esto? ¿Esto es de Dios o no es de Dios? Me hace gracia porque eso mismo dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, ¿no? Dice, el argumento de siempre se ha hecho así ya no nos sirve. Lo dije así. ¿No? Muy bien. Pues muchísimas gracias, Josu, Artur, Herminia, Javier, pobres ahí, pacientes. El título del capítulo que se les dedica a nosotros nos ha parecido como muy esperanzador, ¿no? Y en clave de agradecimiento. El Señor no deja de sorprendernos. ¿Pueden contarnos por qué ese título, a qué se referían? Bueno, nosotros lo primero que quiero decir es... Herminia, se te oye bajito, no sé por qué. ¿Me oís bien? Arrímate. ¿Me oís ahora? Sí. ¿No? Sí, ahora. ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Me arrimo más, así. Sí. Pues yo lo que quería decir primero es que los caminos del Señor no son nuestros caminos. Y nosotros esto lo hemos vivido de una manera muy evidente, muy palpable en nuestra vida. Tú tienes una expectativa de vida
Nosotros ya, camino ya pues casi de pues, las edades de entrar en jubilación, toda la vida hecha, nuestros hijos ya pues sus carreras, trabajando. ¿Y qué te queda? Pues casarlos, como Dios manda, subirlos al altar, el papá a la niña y yo al niño y ya está. Entonces de repente, ¡boom!, el Señor dice, pues es que voy a remover un poco por dentro, incluso voy a remover vuestra fe. Y recibes la noticia. Y entonces nosotros en ese momento, lógicamente nos costó, porque es un impacto brutal, no solamente un hijo, sino los dos hijos que tenemos, ¿no? Pero llegamos a pensar si eso alguna vez lo podríamos ver como un bien. Y voy más allá. Si nosotros eso que nos estaba pasando lo podríamos ver como un don, ¿no? Entonces, pues yo ahora con la mano en el corazón, después de estos 6 años, que hace que lo sabemos, tengo que decir sinceramente a todos que sí, que nosotros, nuestros hijos a nosotros nos han hecho crecer humana y espiritualmente. Y ellos también. Y otra forma también, ya termino, que otra forma también es que el Señor iba más allá, la sorpresa, otra sorpresa es que, pero no solamente os doy esta noticia, sino que a lo mejor tenéis que hacer algo con esto y nosotros yo creo que recibimos una especie de llamada para hacer algo y salir fuera de casa, interiorizar esto que nos estaba pasando, rezarlo por dentro y salir fuera y ayudar. Y entonces, pues, se nos invitó, otra sorpresa del Señor, a comunicarlo en nuestra comunidad ante casi 300 personas, ¿no? Los 4 allí. Se nos invitó a crear un grupo de padres en Crismón y hacer algo. Se nos invitó a colaborar en un libro, en las presentaciones. Y si esto no es que el Señor no deja de sorprenderte, no sé qué es. Ya está. Uf. Cierto. Muchos hijos y muchas hijas no son capaces de contar a sus padres que son LGTBI, ¿no? O cuando lo hacen, eso supone un trauma. La experiencia de ustedes ha sido distinta, ¿no? ¿Qué les dirían ustedes a esos hijos y a esas hijas, o a esas madres y a esos padres que se encuentran en esa situación para que la experiencia sea una experiencia de encuentro? Bueno, en ese asunto, lo más importante, pues, no sé, vaya, se nos ha ido, hemos tocado algo, vaya. Se te oye, Javier. ¿Se me está oyendo? Sí, sí. No sé por qué hemos tocado algo aquí al acercarme y se me ha ido. Se te ve y se te oye. Se me ve y se me oye. Bueno, entonces correcto. Entonces, bueno, el asunto es que nosotros nos dimos cuenta de lo que permanecer oculto pues es un estado de opresión, o sea, de que no se encuentra uno a gusto. Y afortunadamente nuestros hijos sobre todo nuestra hija no quería permanecer oculta, ya tiene muchos amigos y amigas y que no lo sabían. Y entonces pues vimos que una de las cosas que podíamos hacer era visibilizarnos, porque con eso podíamos ayudar a otros. Entonces, el ser una familia que sale y se visibiliza, pues ayuda a otras familias que en la misma situación pues pueden vencer sus miedos y dar también el mismo paso, ¿no? Y esto pues supone también una liberación, ¿no? Y también hay otra cosa, el hecho de visibilizar una familia en la cual hay personas LGTB que están integradas perfectamente, pues hace ver a los demás que estas personas pues no son marginales ni son bichos raros, sino que son gente como los demás, ¿no? Y están integradas y eso también pues ayuda. Bueno, vamos a retomar la conversación, que por lo visto hubo un pequeño problema de conexión con YouTube. Ya parece que estamos otra vez en el aire. Retomamos un poco la última pregunta, que parece que fue donde se cortó. Yo le preguntaba y Javier empezaba a contestarme, pues un poco con respecto a la dificultad de la Iglesia de aceptar a las parejas LGTBI, cuando los LGTBI tienen pareja, ¿no? Y en el caso de ellos, pues ellos tienen esa realidad, están viviendo esa realidad con sus 2 hijos,
pues, ¿qué le podíamos decir a otros padres que estuvieran en una situación similar? Y un poco concretar, a ver si podemos concretar algún paso más que pudiéramos hacer para normalizar el amor de las personas LGTB dentro de la iglesia, más allá de la visibilización, que ya le hemos comentado varias veces. Bueno, efectivamente no es lo mismo aceptar la homosexualidad de un hijo que el hecho de que tenga pareja, ¿no? Eso también nos cuesta a nosotros, desde la cultura que tenemos, no solo de la iglesia, sino la cultura general, ¿no? Que ha existido en nuestro país y me imagino que en otros países también, ¿no? Y entonces esto requiere un proceso paulatino. O sea, cuando te fías de tus hijos y ves, tienes confianza en ellos, incluso ves las relaciones que pueden tener, pues que son relaciones serias, pues puedes pasar primero un razonamiento. Es decir, que si es una persona como las demás, pues es lógico que también tenga una vida afectiva. O sea, que no, como decían antes, pues eso no va a estar encerrado en un monasterio, no son personas que vayan a tener que ser célibes, ¿no? Y tienen que desarrollarse. Y entonces, sí, eso permite irlo viendo poco a poco de un modo natural, irlo aceptando. Y después, si esto te lo confirman, unas relaciones que puedan tener que sean serias, que puedan hacerles crecer como personas, como es en nuestro caso, pues entonces las dudas van desapareciendo y bueno, pues lo encuentras como algo bueno. Y aquí quiero añadir yo una cosa a raíz de lo que dice Javier de las relaciones serias. ¿Le oís? Que, bueno, en nuestro caso tanto es así que nuestra hija Sara, que tiene una relación de pareja maravillosa, nosotros conocemos a su pareja perfectamente, viene a casa, igual que la pareja de nuestro hijo Javi. Bueno, es que Sara, si Dios quiere, se casará el próximo mes de septiembre. Y aquí lo digo en exclusiva para que lo publiquéis. Enhorabuena. Sara se casará, si Dios quiere, con María en el próximo mes de septiembre y para nosotros estamos preparando, ella está en la boda como cualquier boda heterosexual, con todos sus invitados y con todas las familias. Y claro, esto también es un proceso paulatino, como dice Javier. Nosotros hemos ido introduciendo a las parejas, pues que si un cumpleaños, que si pues son las comidas familiares, que nosotros, gracias a Dios, con nuestra familia tenemos muchísima relación con mis cuñados y comemos una vez al mes todos juntos con los nietos. Claro que Javier tiene nietas, que él tiene 2 hijas de un matrimonio anterior, entonces yo es que no me privo de nada, tengo de todo. Y entonces, pues todo eso hace y favorece. Y nosotros ya, incluso las parejas de nuestros hijos han ido a una boda familiar y eso de cara a la iglesia y acercarse a comulgar y dar ese testimonio, yo creo que eso es muy importante. A mi hija no se puede casar por la iglesia, con pena de su corazón tremenda, pero Dios va a estar presente ahí y se hará una misa de acción de gracias, por supuesto. Bueno, poniendo a prueba, Herminia, porque la iglesia tendrá que ir haciendo este proceso que hacen toda la gente o los padres, pues de una manera paulatina, ¿no? Y para eso nosotros al final somos la iglesia, o sea, aquí, y entonces estamos haciendo algo y estamos dando pasos. Y entonces estos pues son estos encuentros que estamos teniendo ahora, libros como este, donde se dan testimonios, personas que dan testimonio, asociaciones como Crismón, como Padis, como Betania, pues todas estas están haciendo cosas y la iglesia pues va a tener que irlas aceptando, como ahora nos decía María Luisa, que en Italia pues ha encontrado una sorpresa de que hay ya una cosa en movimiento, ¿no? Muy bien, el tiempo se nos echa encima. Tenemos alguna pregunta más, pero las estamos saltando porque no nos queremos pasar mucho del tiempo. Y a María Luisa teníamos 2 o 3 preparadas, pero me voy a ir un poco a la última de las que teníamos previstas. Tú fuiste la que prologó el libro, entonces pues así la gente se queda con las ganas de leerse el prólogo en el libro. Y entonces de propaganda. Ahora en el epílogo que te voy a decía que en ese prólogo tan precioso nos exhortabas a implicarnos a aquellos que somos y nos sentimos miembros de la iglesia. Haces una llamada a todos, ¿no? Aunque no seamos jerarquía, desde el referente que es Jesús, en dar pasos con valentía, sin miedo, con actitudes que construyen la comunidad amplia, poniendo en juego lo mejor que podemos ofrecer. Bueno, tú ahora que estás en Roma, ¿no? En el centro de la cristiandad, como se suele decir,
¿Percibes que hay avances en este sentido? ¿Ves algún signo de esperanza en el modo de proceder de la Iglesia institución en este ámbito, en esta realidad? A ver, yo tengo como dos niveles. Uno, la experiencia sinodal, de los dos sínodos en que he participado, el de los jóvenes y el de la Amazonía, he visto diferencia de estos temas, he visto diferencia. ¿Por qué? Porque la gran parte de obispos y arzobispos y cardenales del sínodo de la Amazonía procedían de la región amazónica, y allí las cosas a nivel pastoral, son de otra manera por la necesidad de la gente, ¿no? Las celebraciones, no hay sacerdotes, bueno, eso marcó una diferencia. Estos temas salieron mucho en el Sínodo de los Jóvenes, está el número 150, habla de la inclusión, etcétera, y salió mucho porque en el aula no se debate, en el aula solo se escucha, pero en los grupos lingüísticos salió mucho y salieron casos concretos. Yo hablé de crismón, hablé de acompañamiento, o sea, era un tema que estaba sobre la mesa, ¿no? Yo noté un avance de sensibilidad escuchando a los obispos del Sínodo de los Jóvenes, aunque se habló mucho, y en el Sínodo de la Amazonía. Pero yo sí que creo que en ese campo de la jerarquía hay que avanzar. Pero soy un poco escéptica, si tengo que decir la verdad. Soy más de esto que estamos haciendo, ¿no? De que todos nos sintamos iglesia, porque a veces somos más eclesiológicos que cristológicos. Yo creo que el eje de nuestra fe es Cristo y el Evangelio como programa de vida. La iglesia debería ser el puente. A mí me gusta decir que debería ser el puente para hacernos llegar a Jesús, ¿no? Lo que pasa es que a veces hace meta, y meta que corta, que impide, que censura, que condena. ¿Y quién se apunta a esa iglesia? Yo no me apunto, ¿eh? Yo me quiero apuntar a la iglesia de Jesús, a la iglesia de Jesús, ¿no? Donde evidentemente cuando tú te encuentras con un Jesús que no pone condiciones, que no discrimina, que todas las personas que se acercan a él vienen destruidas y todas se vuelven recuperadas, eso ya es para mí el eje, no sé cómo decir, ¿no? De referencia y de inspiración. Y las instituciones también es verdad que cambian desde abajo, no tanto desde arriba. Entonces, esto que estamos haciendo, lo que habéis dicho, libros, testimonios, grupos, yo en esto creo firmemente, creo, y por eso me dedico al acompañamiento y por eso estoy donde estoy, porque creo que son pasos transformadores. La jerarquía tiene su lugar en la comunidad, como todos los carismas, pero no tiene que ser el único carisma predominante, ¿no? Es como lo de Pablo, todos los carismas, todos los miembros son importantes, ¿no? Yo tengo esa preocupación y esa inquietud. Vamos, como dice José Antonio Pagola, el teólogo, a Jesús. Volver a Jesús. Continuamente para mí el llamado es volver a Jesús. Y cuando yo escucho en Crismó y en otros grupos, pues toda una catarsis de lo que la Iglesia me ha hecho, me duele, pero digo, vayamos al Evangelio, vayamos a Jesús, vayamos a la salvación y a la sanación, que viene desde ahí, ¿no? Entonces a mí me da mucha esperanza ver que a nivel institución se va caminando lentamente, la institución camina lenta y la iglesia camina lentísimamente, pero en la iglesia, que somos tantos y tantas, caminamos de otra manera y hacemos camino a la institución. Yo en mi congregación, los cambios que se dan casi nunca vienen de la Superioridad General y del Gobierno General, vienen de abajo, ¿no? Entonces, por eso yo siento que es mucho compromiso el nuestro, mucha entrega, mucha dedicación, mucho proceso de paciencia, no son saltos, son pasitos, pero yo tengo mucha esperanza en esos pasos, en esto que hacemos, de verdad. Creo que es por ahí, creo que esto es de Jesús, creo que esto es ese evangelio y es experiencia eclesial, ¿sí? No dejemos la iglesia solo a la jerarquía, porque si no es un reduccionismo que ¿a quién le fascina apuntarse ahí? Yo creo que no. Bueno. Muchas gracias, María Luisa. No, a vosotros. Ya estamos llegando al final de nuestro encuentro, pero antes de despedirnos queríamos darle la palabra a Miguel Ángel, que ha estado ahí detrás, siguiendo, ¿no? A través de YouTube las aportaciones que la gente ha ido dando, ¿no? Ha estado atento a esos comentarios. ¿Podrías, Miguel Ángel, darnos algunos titulares que nos muestren lo esencial, ¿no? De las aportaciones que ha ido haciendo la gente? Bueno, lo voy a intentar. No me dedico al periodismo, pero lo voy a intentar. Aquí de hay algunos comentarios y hay algunas cuestiones que se plantean también.
¿vale? Entre los comentarios que hay, pues algunas hacen referencia a cosas que han dicho los que han intervenido y otras, pues, referencias personales, ¿no? Por ejemplo, un Pablo, que también nos escucha, que también pertenece a Padis, nos dice que estas historias ayudan mucho a sanar heridas, a afrontar todas nuestras complejidades también, y que la profundidad de lo que hemos visto y sobre todo de las historias que hemos leído en el libro, pues también desbordan las propias fronteras de lo que es la realidad LGTBI. Y él pregunta, y pregunta a todos, sin ningún objetivo concreto. Yo, en base a la pregunta, le diría a María Luisa también que ella respondiera, porque ella está en el meollo del tema ahora con Roma y todo lo que pasa, ¿no? Entonces Pablo pregunta, entre este libro que es tan innovador y tan avanzado y los pronunciamientos que ha habido favorables del Papa, pero que a veces suenan muy insuficientes y que cree que hay una distancia grande, ¿cómo valoran esta distancia? Creo que es mejor igual responder, ¿no? Y luego seguimos con los comentarios. Vale. Yo creo que va habiendo menos distancia de la que creemos, ¿eh? Creo. Por conversaciones que hemos tenido en el mismo sínodo con el Papa, porque Francisco está en todos los momentos informales del sínodo y se puede hablar de todo, con, por ejemplo, Cardenal Maradiaga, que estaba en mi grupo lingüístico en el sínodo de los jóvenes, con el arzobispo de México, ¿no? Carlos Ariar. O sea, lo hemos hablado con muchos obispos, con muchos arzobispos. Está asumido y está aceptado, pero no está pronunciado públicamente. Eso es lo que falta, ¿no? O sea, a nivel pastoral nadie te discute que las personas, sean como sean, deben ser acogidas en nombre del Evangelio, ¿no? Pero hay mucho temor y hay también, lo que habéis dicho de los países, en algún momento se dijo, ¿por qué no se pone en el número del sínodo la sigla LGTBI? Dijo un obispo, en mi país nos matan. Entonces dijimos, bueno, hay que poner las cosas de una manera genérica, de manera que todo se pueda entender, pero sin especificar, porque hay riesgos enormes, ¿no? Entonces, yo soy muy optimista, soy natamente optimista y esperanzada, pero creo sinceramente que hay avances, que hay menos distancia de la que creemos. Lo que pasa es que oficialmente no se dicen tantas cosas que se dicen en la vivencia cotidiana, porque nos encontramos con personas. Yo he acompañado a sacerdotes del Vaticano, a muchos sacerdotes en Roma, antes y después, las épocas que he estado. Sí, es parte de la vida, o sea, y eso nadie lo puede negar. Pero hay como ese respeto o miedo o no sé qué, que hay que superar y que tenemos, insisto, en primera persona, superar miedo, superar discriminaciones, superar exclusiones. Eso es evangelio puro. Muy bien. Miguel Ángel, apórtanos algún elemento más, por favor. Vale. Una pregunta directa para el autor. Nos preguntan que, bueno, nos indican que en el capítulo 8, que está dedicado a la historia de los padres y madres, que habla de José Enrique, si no cree que falta la visión personal de José Enrique, ¿no? Para conocer los sentimientos y sobre todo, pues hablar un poco de él para saber cuáles fueron sus motivaciones también, ¿no? Sí, mira, ahí son límites propios de un libro. Quisimos rescatar, como el caso de Javier y Hermine, que están ahí presentes, quisimos rescatar la voz de los padres desde cómo lo vivieron ellos, sabiendo que al escucharlos, inmediatamente uno le da el deseo de saber, bueno, y la otra contraparte. Nos pasa lo mismo con Josefa. Por ejemplo, Josefa cuenta su historia de ella como mujer trans, su historia de como mujer casada, donde su matrimonio no se rompió. Cuando hizo su cambio hormonal, cuando hizo su cambio genital, cuando hizo esa conversión, unos deseos enormes de conocer esa otra contraparte. Bueno, eso no es inevitable. Por supuesto que merece la pena escuchar esas otras voces. Pero yo, ante todo, y en eso una invitación
y agradezco como el puente, como para que podamos abrirnos a esta historia. Yo que lo que hemos escuchado aquí, en este programa, en este encuentro, podamos invitar a la gente a leer estas historias, a escucharlas. Yo creo que nos puede hacer mucho bien, a regalar a otras personas, a familias que les pueden ayudar el testimonio de Javier Minia, el testimonio de Puri Pepe, el testimonio de Fanny, regalárselas a personas que puedan hoy día, que pueden ser luz. Yo creo que este libro pueden ser historias, historias de reconciliación de estas personas de estas 12 personas que están aquí, pero pueden ser luces para otras personas. Y eso yo lo animo muchísimo a que puedan extenderse, que pueda extenderse esta lectura como una posibilidad de realmente de abrir caminos de esperanza para mucha gente. Miguel, quizás una última pregunta. Solo algunos comentarios que se han ido poniendo. Yo quiero destacar uno, por ejemplo, que nos indicaban, Herminia, que nos ha parecido muy bonita toda esa emoción que has desbordado y te daban las gracias por esas lágrimas en directo. Y luego nos está acompañando también Josep Baquer, que está con nosotros escuchándonos. Entonces, quiero leer el comentario que él ha hecho también. Me siento muy cerca. Entre todos tenemos que cambiar el modo de pensar y que no olvidemos que la Iglesia somos nosotros, que no es propiedad de la jerarquía. Un poco en consonancia con lo que decía María Luisa, ¿no? Y que ya estamos bendiciendo el amor de parejas LGTBI en liturgias muy vivas entre cristianos. Yo solo añado dos cosas y termino. Tenemos boda en septiembre. El altar será un poco laico, pero al final podrán llevar a esa hija al altar. Entonces, enhorabuena. Y yo quiero destacar dos frases que para mí, vamos, me las he apuntado porque me las voy a poner de cabecera en la mesa del despacho. Alguien ha identificado a Dios como el Dios de las sorpresas, y me ha encantado esa definición. Y luego alguien ha dicho también, permanecer oculto es un estado de opresión, creo que ha sido Javier, y creo que también esa frase hay que ponerla como lema, no sé si en la pancarta del próximo orgullo, pero sí hay que tenerla muy presente. Yo solo termino con una pregunta. ¿Cuántas historias quedan en el cajón para otro segundo libro? ¿Quién se atreve a responder esa pregunta? ¿María Luisa o Pablo? Quizás. Yo me sumo, si alguien se anima, hagamos equipo para producir nuestro libro. Pablo dice que no, venga. No, venga. que sí. Que sí, a Pablo que sí, no te estaba viendo. Bueno, pues venga, sumemos más. Pero claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Miguel. Pues sí, te damos las gracias, Miguel, por hacernos presentes a toda esta gente que nos ha estado siguiendo por YouTube, a pesar de las dificultades técnicas, que es lo que tienen. Y ya llegamos al final de nuestro tiempo y la verdad que, mucho que agradecer, la verdad. De corazón, sobre todo, pues, no solo la presencia de ustedes, sino la generosidad tan grande que han tenido para compartir su vida, ¿no? Con esta... Yo estoy emocionada y estoy henchida, ¿no? Estoy agradecida y muchas gracias. Yo también les agradezco de corazón todo el rato que hemos compartido, que nos ha sabido a poco. Yo me quedo con muchas ganas de seguir preguntando, pero el formato que tiene sus limitaciones, ¿no? Ojalá haya un segundo libro, una secuela de este libro y podamos seguir avanzando en esto, aunque podremos seguir seguro en otro espacio. Y porque estamos convencidos de que los caminos de reconciliación se irán haciendo cada vez más llevaderos a contribuciones como las que ustedes han hecho. Y eso es algo muy importante que tenemos que agradecer, ¿no? Bueno, gracias Mariluz y Pedro, descansen. Antes queremos recordar que una de las preguntas que me omitimos hacía referencia al testimonio de James Allison, y el próximo 11 de marzo lo tenemos invitado para participar en este espacio, como se ha nombrado de él, el sacerdote y teólogo católico James Allison. Y bueno, pues él nos va a hacer una aportación que seguro que va a ser muy interesante y muy auténtica, porque él comunica mucho desde su propia experiencia.
Así que les emplazamos a todos a que puedan pues ese día al 11 y si no, pues que la puedan a lo mejor ver en las redes más adelante, ¿no? 11 de marzo, muy bien. 11 de marzo, sí. Muy bien. Así que muchas gracias, muchas buenas noches Pablo, a todos. dime, Pablo. Sí. Es que estoy escuchando, me están aquí soplando que por el chat del YouTube están preguntando dónde conseguir el libro y cómo conseguir el libro. Bueno. Entonces, Importante. Sí, claro, incluyendo desde Uruguay, nos están preguntando. Por ejemplo, desde Uruguay. Va a salir prontamente el libro en formato electrónico. Entonces, yo creo que ese va a ser una buena posibilidad para gente que quiera adquirir en el extranjero, para que no salga tan caro. Porque de que se puede, pero sale muy caro desde el extranjero. Entonces, va a salir prontamente en formato electrónico. Y para la gente que está en España por ahora, sea en la península, sea en Canarias, sea en otras partes, están en las tiendas de librerías religiosas, en las grandes tiendas, Corte Inglés, Casa del Libro, de FNAC, y también por Amazon. Son como hoy día se puede adquirir por distintas plataformas, tanto online como en la librería religiosa y también en la librería, en las grandes tiendas. Pero repito, próximamente va a salir una versión electrónica, así que bueno, no sé, avisaremos, haremos publicidad cuando corresponda, porque eso va a ser una buena ocasión para la gente que está en el extranjero. Yo creo que sé que están preguntando, yo mismo soy de Chile y me han preguntado mucho cuándo va a salir para allá, y bueno, así que eso va a ser Pablo, que sepan todos que lo vamos a entregar al Papa ese libro, ¿eh? Eso. Ese libro y el de Javier de la Torre, Homosexualidades y Cristianismo del siglo XXI. Perfecto. Estoy esperando que me dé espacio porque está muy ocupada la agenda, pero ya estoy en contacto con el secretario y ya contaré si llega el momento. Bueno, también le puedes dejar la pareja humana de Peppa Kerr, ya que está por ahí. Vamos a despedir la conexión con YouTube y ahora nos quedamos un poquito para despedirnos un poco más en condiciones, los que hemos participado en el evento. Muy bien. Muchas gracias a todos los que han escuchado, a todos los que han estado presentes. Sí, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Gracias.